Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de mi canal de YouTube, mi canal que intenta potenciar, como he dicho ya en otro vídeo anterior, el pensamiento, la movilización del entorno liberal, social en Cataluña, un poco en la línea que hasta ahora ha sido Ciudadanos y que esperemos que siga siendo Ciudadanos o cualquier otra plataforma política que ocupe dicho espacio. Evidentemente me veis, estoy de vacaciones, nos encontramos en Medina de Río Seco, una población cercana a Valladolid, estamos hablando de Tierra de Campos, y el fondo es una locomotora, llaman el tren burra, lo llaman, ¿sabes? Y creo que es bastante significativo, ¿no? Porque hay un discurso imperante, especialmente en Cataluña, en el País Vasco, pero principalmente en Cataluña, que habla de la frente comparativa, de la represión del franquismo, y habla de muchas cosas de la historia, ¿no? De la historia económica, ¿no? Y cómo Cataluña ahora merece quedarse con sus recursos y no ser solidaria con las distintas tierras de España, ¿no? Y yo creo que este ejemplo que tengo aquí detrás, de Tren Burra, es un buen ejemplo de lo que ha pasado en España, ¿no? Durante el siglo XX principalmente, ¿no? Aunque ya esto empieza a sus raíces con el siglo XVIII, no XIX, mejor dicho. Este tren unía Medina de Río Seco, una zona, digamos, de Tierra de Campos, una zona profundamente cerealista, unía con Valladolid. Entonces, este tren lo que hacía principalmente es arrastrar vagones de grano, del grano que se cosechaba en todo este entorno, y lo transportaba hasta Valladolid, donde enganchaba con el ferrocarril, con el famoso Los Caminos de Hierro del Norte de España, una compañía que literalmente este era su nombre, que era antecesor a Renfe, y ahí ya en esos trenes ya de otro nivel, ¿no? Pues iban hasta los puertos del Cantábrico, donde embarcaba mucho parte de ese cereal a destino de Inglaterra. Es decir, que Castilla y otras regiones de España, Andalucía, otras regiones, eran regiones que se basaban su economía en lo que se llama economía agroexportadora. Eran territorios agroexportadores que conseguían atraer bastante nivel de divisas y que hacía que estas tierras pues, tuvieran, bueno, evidentemente un nivel, un PIB pues, realmente interesante, ¿no? ¿Y esto qué sucede? Pues sucede que a partir de la pérdida colonial de Cuba, principalmente y Filipinas, y la crisis que hay en España a principios del siglo XX, acaba habiendo un pacto entre las élites que podríamos llamar, bueno, la casta esta dirigente que afincada, digamos, que realmente muchos eran de casi toda España, pero realmente su punto de encuentro, de su centro político estaba en Madrid, evidentemente, y unas élites catalanas de la burguesía que necesitan un pacto. Y ese pacto empieza, digamos, a consolidarse en 1905 con la Ley Cambó. La Ley Cambó hace un giro en España profundamente, que pasa de ser un país librecambista, es decir, con muy bajos aranceles, a un país proteccionista. Y esto genera dos elementos muy importantes que tendrían mucha consecuencia durante el siglo XX. Por una parte, las regiones agroexportadoras empezaron a ver limitado su acceso al mercado internacional y concentrar en el mercado nacional, digamos, su demanda. Esto al final lo que hizo es que sus productos fueron evidentemente mucho menos valorados, o mejor dicho, más que valorados, pagados, ¿sabes?, a un precio inferior que el mercado internacional. Esto
Realmente es una transferencia de rentas desde las zonas estas agroexportadoras a las zonas de consumo, en especial en las zonas donde estaba la población más industrial, que sería Cataluña, en la que incipientemente Madrid, incipientemente toda la periferia de Vasca, Asturiana, toda la zona periférica donde se concentraba la población. Y esto tenía un efecto muy importante, que era mantener bajos, o lo más bajo posible, los productos alimenticios básicos, el pan y el aceite. Al final era mantener el pan y el aceite a un precio bastante barato. ¿Para qué? Para que esos trabajadores mal pagados en las zonas industriales, bueno, pues literalmente no pasaran hambre, literalmente por lo menos tuvieran lo suficiente de renta disponible como para poder comer de forma bien. Es decir, no, literalmente que no se pasara hambre ni estrecheces, por lo menos a nivel alimenticio. Pero claro, eso tenía la implicación de que había una transferencia de rentas entre la zona agroexportadora y la zona industrial. Además, la segunda pérdida por parte de estos territorios es que al establecer aranceles y políticas proteccionistas, cuando estas zonas tenían que comprar manufacturas, textiles, maquinaria, cualquier cosa, resulta que ya no estaban en competencia libre con los textiles de Manchester, ni con las maquinarias de Inglaterra o de cualquier otro punto de Europa, sino que lógicamente ya no eran competitivos por los aranceles y tenían que comprar obligatoriamente, fuera la calidad que fuera, fuera como sea, la maquinaria que se estaba fabricando en Cataluña, en los tejidos, en la maquinaria, en el País Vasco, en Asturias, en la zona periférica. Eso también era una transferencia de rentas, porque lógicamente si hubieran podido mantener el acceso al mercado internacional, pues resulta que hubieran adquirido los mismos bienes a un precio inferior o a una calidad muy superior. Y este es el tema, ¿no? Pero es que esta política, digamos, de saqueo, de esquilmación de los recursos de la España interior, de la España agroexportadora, de la España agrícola, esto, a partir de la guerra civil, esto ya se dispara, porque el franquismo, que curiosamente esta zona fue una zona donde tuvo mucho soporte lo que sería la derecha, lo que se autodefinían ellos como los nacionales, ¿no? Pues resulta que curiosamente fueron muy castigados. La historia escribe cosas muy raras, ¿no? Como curiosamente la zona que es más profundamente antifranquista, ¿no? Cataluña, ¿no? Que es casi su referente, el franquismo, ¿no? Lo que la había reprimido Cataluña, resulta que fue una zona, por lo menos económicamente, súper favorecida. Y curiosamente estas zonas, entre comillas, leales, que habían estado con los nacionales desde el inicio, pues resulta que fueron los grandes perjudicados. ¿Por qué? Porque el franquismo crea un nivel de intervención ya muy superior al que había antes, que ya existía, pero ya se dispara a través del SEMPA. Realmente el SEMPA era un organismo que tenía nacionalizada la distribución, la compra y distribución del grano, también del aceite. ¿Y esto qué hacía? Bueno, porque al final el precio por el cual un agricultor de Tierra de Campos, de esta zona que estamos aquí viendo, pues resulta que tenía que vender el precio a un precio X, marcado por el Ministerio de Agricultura a través del SEMPA, y independientemente de cuál fuera el valor internacional de ese bien, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que intentaba? Pues bueno, simplemente todavía reforzar mucho esa política que se estaba dando desde principios del siglo XX, cada vez con más nivel de intervencionismo, de conseguir que las materias primas alimenticias fueran baratas. Y esto lo que hizo fue esquilmar esta zona. Y si además de todo esto, de esa pérdida progresiva de recursos, entendemos que ellos dicen, aquí hay dos facetas, ¿no? Los que tienen una versión más sociológica o antropológica, hablan de la aversión al riesgo, a lo mejor de la clase media castellana. Yo que tengo una formación más liberal, creo que no, que evidentemente si se dan las condiciones, en todos los sitios se genera una iniciativa. Lo que sí que es verdad es que cuando esa política
de esquilmar los recursos y hacer que al final esos recursos escasos solo sirvan para enriquecer, entre comillas, a una clase muy pequeña en Castilla o en Andalucía, al final eso genera conservadurismo personal, poca aversión al riesgo, y al final otra cosa por la cual estas zonas resulta que durante el franquismo también perdieron mucho, es porque el ahorro que generaban a nivel de la producción agraria, esta producción agraria que ya estaba siendo penalizada, pues resulta que a través del sistema financiero, pues resulta que esos recursos servían para financiar la expansión industrial de Cataluña, del País Vasco, de Asturias o de otras zonas de la periferia española. Y por una razón muy sencilla, aquí era donde las entidades financieras captaban el pasivo y allí era donde canalizaban ese pasivo para hacer su negocio, digamos, bancario típico, que es prestar a un tipo de interés o más comisión. Y esa es la realidad. Por eso, ahora, cuando aparece de forma reiterativa lo del déficit fiscal con Cataluña, en realidad que es verdad, que es indudable que hay zonas de España donde, como sucede en los barrios de muchas ciudades, siempre en un nivel territorial hay unas zonas donde, digamos, se recauda más impuestos y otras donde a mayor se invierte más recursos en comparación a lo que se recibe, ¿no? Pero no deja de ser que la historia, digamos, que tiene muchas ironías, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo siempre recuerdo unas vacaciones de Navidad que pasé por aquí en Castilla, y estábamos hablando de que había venido aquí a las matanzas, todo en Navidad, y había que volver para Barcelona. Y entonces en aquel momento, como todos que queríamos volver para Barcelona a la misma fecha, pues no había billete de tren. Y había una pequeña picaresca, que es que si tú ibas a una estación que no hubiera, digamos, taquilla de venta de billetes, o directamente, resulta que si pasaba un tren tenía la obligación de cogerte, fuera como fuera. Es decir, que podías ir de pie todo el viaje, pero lo que no podía el tren, por una normativa que había en aquella época, estamos hablando de ya la época de cerca de la transición, ya creo que había muerto ya el dictador Franco, ¿no? Pero acá hacía muy poco, y curiosamente, bueno, nosotros como no podíamos volver porque no había billetes de vuelta, pues hicimos la pequeña picaresca de trasladarnos a Quintanilla de Onésimo, que está a unos 30 kilómetros en dirección hacia Soria. Esto estamos hablando de dirección León, a Quintanilla de Onésimo, para coger el tren en Quintanilla, y para Barcelona, para volver, que es donde vivíamos. Y yo me acordé de toda la vida que estábamos en la estación de tren, una estación de tren con los vidrios rotos, cerrada, una vía de tren que era la Valladolid-Ariza, que donde enganchaba con la línea Madrid-Barcelona, donde las hierbas cubrían casi la vía del tren. Estábamos hablando a las 7 de la mañana, una helada espantosa, tremenda, a no sé cuántos grados bajo cero, esperando que llegara el tren de Valladolid para cogerlo. Y me acuerdo de un comentario que le hice a mi madre, ¿no? Le dije, con mucha ironía, le dije, qué suerte que estos, Quintanilla de Onésimo viene de Onésimo Redondo, y digo, qué suerte que esta gente fueron los que ganaron la guerra. No vea si la hubieran perdido, ¿no? O a lo mejor les hubiera ido mejor, ¿no? Pero en el sentido que la historia tiene muchos quebrantos, ¿no? Muchas vueltas, ¿no? Y esto es la realidad, ¿no? Castilla siempre ha sido muy servil, muy dócil con las élites estas, que eso que los de Podemos llaman la casta, esas élites políticas y económicas que se concentran en Madrid, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Muchos son de Sevilla, son de muchas partes, ¿no? Pero al final el punto es Madrid, ¿no? Esas élites, ¿no? Que con Castilla, por la verdad, ha sido muy maltratada, ¿no? Y curiosamente, Cataluña, que realmente ha sido una zona, por lo menos en lo que es económicamente, siempre ha sido súper favorecida, ¿no? Curiosamente, pues resulta
que es muy anti. A veces en la vida da muchas vueltas. Los que tú has favorecido resulta que te quieren sacar los ojos, ¿no? Y los que resulta que tú siempre has, de alguna manera, has menos valorado, has desdeñado, no te has preocupado por ellos, no te has preocupado jamás por sus intereses, pues resulta que esas personas resulta que siempre han tenido una cierta lealtad, una cierta comprensión y sumisión, ¿no? Son estas historias raras de la historia, ¿no? Un poco la realidad y que yo creo que es una pena que ante el discurso del nacionalismo catalán pues, no haya forma humana de que haya nadie que se oponga de una forma convincente y que diga las cosas, ¿no? Más que todo porque la realidad es muy poliédrica, ¿no? La realidad es muy poliédrica y había mucho que hablar, ¿no? Entonces, pues este pequeño corte de hoy, en plenas vacaciones, aquí en Medina Río Seco, pues me ha servido un poco para reivindicar un poco la historia económica de este país, ¿no? Y ver las contradicciones, ¿no? Bueno, nos seguimos viendo en nuestro canal de YouTube, a ver si conseguimos que resurja una fuerza liberal, social, progresista en Cataluña, ¿no? Separada del marco conceptual del nacionalismo, ¿no? Algo que por desgracia el PSC ni ha hecho, ni tiene intención, ni hará jamás.